El primer tema es qué amparo procede, ¿no? Aquí es muy importante el determinar qué amparo procede, saber qué amparo procede. Nosotros, la primera pregunta que nos vamos a hacer cuando nos llega un asunto en materia civil, en materia penal, en materia administrativa, en materia laboral, que está vinculado con el amparo, pues lo que nos preguntamos es qué amparo procede, ¿no? ¿Qué vamos a promover? ¿Es un amparo indirecto o es un amparo directo? Entonces, hay una metodología, hay dos artículos que establecen qué es lo que procede. Son los dos artículos pivote, ¿no? De donde tenemos que partir cuando nos llega un caso que está relacionado con materia de amparo. Materia de amparo de cualquier tipo, civil, penal, administrativo, laboral, fiscal, aduanero, lo que quieran, ¿no? Familiar, son dos pivotes, ¿no? Eh, estos dos pivotes, les voy a compartir, los dos pivotes son el artículo 107 y el artículo 170 de la ley de amparo. Artículo 107 y el artículo 170 de la ley de amparo. Entonces, ya saben todos los que apenas van empezando que hay un amparo indirecto, hay un amparo directo, y el amparo indirecto está en el 107 y el amparo directo en el 170, ¿no? Entonces dicen, está facilísimo, pero esto se empieza a complicar un poquito, pero con esta metodología es muy fácil de entender. Mira. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí. Ok. Entonces, a ver, lo primero que nos vamos a preguntar es qué amparo procede. Y en sus cursos de teoría general del Estado, vieron que había un principio de división de poderes, ¿no? Y que derivado del principio de división de poderes, por regla general, había tres tipos de actos. ¿Cuáles son? De los tres poderes, ¿cuáles son? Administrativo, legislativo y judiciales. Ajá. Actos legislativos, actos administrativos y actos jurisdiccionales, ¿no? No son judiciales porque no todos los actos jurisdiccionales los tramitan las autoridades judiciales. También hay autoridades administrativas que tramitan que emiten actos jurisdiccionales. Ahorita lo vamos a ver adelantito. Ahora, ya que vimos que hay tres tipos de actos, usted dice, no, bueno, pero es que también en mi otra clase me dijeron que había organismos constitucionalmente autónomos, que el principio de división de poderes ya estaba superado, sí, pero no deja de haber tres tipos de actos: legislativos, administrativos y jurisdiccionales. Es decir, aún esos órganos constitucionalmente autónomos pueden emitir normas generales, ¿no? Normas administrativas generales, actos legislativos, pueden actos concretos, particulares y concretos, actos administrativos, ¿no? O en caso que resuelvan una controversia, actos jurisdiccionales, ¿no? Materialmente jurisdiccionales, ¿no? Bueno, entonces, hay tres tipos de actos. Entonces, aquí, para entender si es amparo indirecto o es amparo directo, y después, de manera general, y después ya irnos a la materia penal en específico, tenemos que entender y dividir los actos legislativos, los actos administrativos y los actos jurisdiccionales. Vean, si lo ven así es muy fácil. Miren. Actos legislativos. De acuerdo con el artículo primero de la Constitución, de la Ley de Amparo, el amparo procede contra omisiones, contra actos y
contra normas generales, ¿no? Entonces, aquí los primeros actos son los legislativos y entonces podemos impugnar omisiones legislativas, podemos impugnar actos legislativos, podemos impugnar normas, ¿no? Entonces, podemos atacar omisiones del legislativo, no emite el código en su momento que se tardó, la omisión de expedir el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? No lo había expedido, no lo había aprobado, ¿no? Actos, decretos, el artículo 70 de la ley de amparo, perdón, de la Constitución, establece que el Congreso de la Unión o el Poder Legislativo expedirá leyes o decretos. Hay decretos legislativos. Por ejemplo, un decreto interpretativo. Lo vieron en Constitucional. Normas. Los actos legislativos generales, abstractos e impersonales, ¿no? Entonces, ¿por qué son generales? ¿Por qué son abstractos? ¿Y por qué son impersonales? A mí en toda la carrera me dijeron general, abstracto, impersonal, pero no me dijeron qué era cada cosa. Entonces, ese criterio nos permite determinar si es un decreto o si es una norma general y tiene un tratamiento diferente, ¿no? ¿Qué es general y qué es abstracto? General se refiere a las personas, abstracto se refiere a los casos, a las hipótesis. ¿Sí? Son normas generales, abstractas e impersonales. Generales que es para todos, todas las personas. Abstractas que es para todos los casos que se adecuen a esa hipótesis. Impersonales, cualquier persona. ¿Sí? A diferencia de los decretos no. Los decretos son particulares y concretos. Los particulares se refieren a las personas y lo concreto se refiere a las hipótesis, ¿no? Entonces, también procede contra actos legislativos. Luego, entonces también procede contra actos administrativos. Y ahorita vamos a ver los artículos. Quiero que entiendan nada más la estructura. Entonces también hay actos administrativos y el amparo procede contra omisiones administrativas, contra actos administrativos y contra procedimiento administrativo seguidos en forma de oficio, ¿no? Entonces, ahorita esto lo vamos a desarrollar, no se preocupen, nada más quiero que entiendan la estructura. Y después, los actos jurisdiccionales también. Hay omisiones, procede contra las omisiones y procede contra los actos. Entonces, nada más que en contra de actos jurisdiccionales procede el amparo contra actos jurisdiccionales antes de que empiece el juicio, es decir, antes de que se presente la demanda. 2, durante el juicio. 3, contra una sentencia o un laudo. Y 4, después de la sentencia o del laudo. Ahora, se los voy a poner más sencillo. Miren, cuando a ustedes les llegue una demanda de amparo, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Van a tener su hoja en blanco y van a decir qué amparo procede. Lo que van a hacer, se van a hacer la pregunta, ¿qué amparo procede? Procede. Después de esta introducción que va a ser muy rápida, vamos a empezar con el caso práctico y lo vamos a dividir y vamos a dividirlo en partes. Algunos van a ser los quejosos y algunos van a ser los terceros. ¿Qué amparo procede? Cuando que les llega un asunto, ¿qué amparo procede? Muy sencillo.
van a hacer esto. Van a hacer su hojita, van a poner una tabla y van a hacer actos legislativos, actos administrativos, actos jurisdiccionales. Y entonces van a determinar, ¿es un acto legislativo, es un acto administrativo o es un acto jurisdiccional? ¿Es una omisión legislativa? ¿Es un acto legislativo en un decreto o es una norma general? ¿Sí? Van a tener que determinar esa situación. Miren, ahora, si no es una omisión legislativa lo que van a impugnar, si no es un acto legislativo que van a impugnar, si no es una norma, entonces hay que determinar si lo que van a impugnar es una omisión administrativa, es un acto administrativo, por ejemplo, una licencia, o un procedimiento administrativo. ¿No? Ahorita les voy a dar unos ejemplos para que les quede más claro. Y luego, si lo que van a impugnar es un acto jurisdiccional, entonces tienen que determinar si eso es un acto antes de juicio, es decir, antes de la presentación de la demanda. Dos, si es un acto que dictaron durante el juicio, o si es una sentencia, o si es un acto dictado después de concluido, después de la sentencia. Vamos a poner ejemplos. ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. ¿Está claro? Sí. Sí. Ok. Maestro Dani, buenas Luego, tardes, compañero. mande. Bueno, quizá ahorita lo ves, pero en los actos jurisdiccionales, al decir después de concluido, ¿estaríamos hablando después de que causa ejecutoria, de que causa estado, de que se declara como cosa juzgada? ¿O en qué momento después de la sentencia? Sí, pero que causa ejecutoria a nivel local o federal, ¿no? Después de que se haya agotado el recurso ordinario, o si no hay recurso ordinario, después de dictada la resolución. Porque hay procesos en que no admiten recurso ordinario, ¿no? Sí. Sí, Ahorita sí lo vamos a ver ahorita adelantito. Ok. Ahora, entonces, vamos a suponer, vamos poco a poco ir adentrándonos a nuestro asunto, a nuestro tema. Pero les voy a poner unos ejemplos. A ver, en una jurisdicción voluntaria, o en algunos estados se llama procedimientos no contenciosos, una persona, Panchita, inició un procedimiento de declaración de dependencia económica para hacer unos trámites administrativos, ¿no? Pero dependencia económica, vamos a poner el nombre, Panchita. Miren, aquí está, vamos a ponerle, miren, Panchita tramita una jurisbol o una jurisdicción voluntaria o procedimiento no contencioso para que sea declarada
para que la declaren dependiente económico. Por ejemplo, ¿cómo qué se les ocurre para que sea declarada, para qué le va a servir su declaración de dependencia económica? Para Puede solicitar ser una para una pensión. pensión del IMSS. Pensión. Ajá. ¿Viste? Ok. Panchita era la concubina, ¿no? La concubina de Juan. ¿Están de acuerdo? Ok. Entonces, Panchita tramita este procedimiento y hay una resolución que declara que es dependiente económica, pero omitió llamar a los papás de Juan. Juan se murió. A los papás de Juan y a sus hermanos, a los hermanos de Juan, a los papás y hermanos de Juan. Y los papás de Juan y los hermanos de Juan también quieren intervenir o hacer valer sus derechos ante la autoridad administrativa, y ellos dicen, es que los dependientes económicos somos nosotros. Nada más que ellos se durmieron y dice, somos nosotros. Entonces, aquí está Panchita, están los papás y los hermanos peleándose. Peleándose Panchita con los hermanos, con los papás y hermanos, y Panchita ya tiene su jurisbol y su declaración hecha por juzgado, ¿no? Y entonces les llaman a ustedes, llegan a su despacho y les dicen, oye, abogado, pues me lo recomendaron, sé que gran abogado, ¿qué vamos a hacer? Y lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer? Es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué amparo procede? ¿No? Y entonces, en este ¿qué amparo procede? Tenemos que seguir el caminito. A ver, ¿es una omisión legislativa? No. No. ¿Es un acto legislativo? Tampoco. No. No, tampoco. ¿Es una norma? Tampoco. ¿Es un acto, una omisión administrativa? No. ¿Es un acto administrativo? No. No. ¿Es un procedimiento administrativo? Tampoco. Entonces es un acto jurisdiccional, ¿no? Sí. Es un acto jurisdiccional porque Panchita tramitó una jurisdicción voluntaria, y una jurisdicción voluntaria es un acto, es un procedimiento jurisdiccional. Ahora, ¿esta jurisdicción voluntaria se dio después de una sentencia? No. No. No, ¿Es una sentencia? Sí. Sí. No es una sentencia. No es una sentencia. No es una sentencia porque no, es una, le llaman sentencia, pero está mal. No es una sentencia. No hay controversia. A pesar de que hay sentencias declarativas en las que no hay controversia. Pero aquí no se escucharon a los interesados. Esta resolución fue dictada durante un juicio. Proceso. No. Hay No. controversia. No hay controversia. Entonces, esta se dictó antes de juicio. Así es. Entonces, esta que se dictó antes de juicio
El artículo 107 de la Ley de Amparo establece que procede el amparo indirecto contra actos dictados fuera de juicio. Fuera de juicio quiere decir antes de juicio. ¿Cuáles son los actos fuera de juicio? Los actos fuera de juicio es la jurisbol, Los no contenciosos, ¿no? los medios preparatorios, ¿no? Preparatorios a juicio, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro se les ocurre? Medios preparatorios a juicio, medidas cautelares, Medida cautelar. cautelares prejudiciales, ¿sí? Ahí está. Entonces, el artículo 107 de la Ley de Amparo establece, miren, Ley de Amparo, por eso les decía que tenían que tomar en cuenta los dos pivotes, el 107 y el 170, porque en el 107 se refiere al amparo indirecto y el 170 al amparo directo. Miren. A ver. Vamos a ver el 107. Entonces, aquí está. Les voy a poner pantalla. ¿Se ve? No, no se ve. No, Daniel. No, ¿Ahí se ve? No. 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 No se ve. A ver. ¿Ahí? Sí. Sí, ¿Allá? Sí se ve. Sí, gracias. Entonces, como les decía, nuestros dos pivotes son el 107, que está aquí, el amparo indirecto procede contra normas generales. ¿Qué tipo de acto es? jurisdiccional. Legislativo. Contratos y Ah, omisiones que provengan de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. Actos y omisiones, ¿qué? Administrativas. Y legislativas, porque son distintas a los tribunales judiciales, administrativos del trabajo, ¿sí? Y luego aquí, contratos, omisiones o resoluciones de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Y luego, este es nuestro contratos de tribunales judiciales realizados fuera o después de concluido. Aquí, fuera se refiere a antes de juicio. Ok. Entonces, a ver. Entonces, ¿qué es lo que procede? ¿Amparo directo o amparo indirecto? Amparo indirecto. Amparo indirecto, ¿no? Entonces, en términos del artículo 107, fracción cuarta. Oye, pero ¿cuándo procede el amparo directo? Muy sencillo. Ahora, otro caso. Es un juicio ordinario civil de rescisión de contrato de compraventa. A ver. Es un juicio ordinario civil de rescisión de contrato de compraventa. Panchita demanda a Juan. Demanda a Juan. Demanda a Juan, le demanda la rescisión del contrato, se lleva todo el juicio, el juez dicta sentencia en donde declara la rescisión del contrato, vamos a ver, de compraventa, declara la rescisión, declara la rescisión, rescisión
¿no? Y Juan presenta recurso de apelación en contra de esa sentencia y esta sentencia que dicta la sala es el acto reclamado. Entonces, llegan a su despacho y les dicen qué amparo procede. ¿Ustedes Directo. nos dicen qué amparo procede? Directo. Amparo directo. Pero vamos a, para los que apenas están empezando, vamos a recorrer el caminito. ¿Es un acto legislativo? No. 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 ¿Sentencia es un acto legislativo? No. No. ¿Es un acto, es una omisión, perdón, legislativa? No. No. ¿Es un acto legislativo? No. ¿La sentencia es una norma? No. ¿Es una omisión administrativa? No. ¿Es un acto administrativo? No. No. ¿Es un procedimiento administrativo? No. 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 ¿Es un acto dictado antes de juicio? No. No. ¿Es un acto dictado durante el juicio? No. 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 ¿Es un acto dictado después de juicio? Sí. Sí. Después de juicio. No. No. A ver, yo Tiene razón. tengo que especificarles qué es antes, durante, sentencia y Sí, después. no, sí. Antes es antes de que se presente la demanda. ¿No? Durante es desde la demanda hasta antes de la sentencia. La sentencia es en la sentencia y el recurso de apelación. Y después es después de que cause ejecutoria la sentencia. Claro. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿es una sentencia? Sí. 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 Ok. Entonces, Puede ser personal. entonces, lo que procede aquí es un amparo contra la sentencia. Ahora, lo que sigue es determinar qué amparo procede, el directo o el indirecto. ¿Cuáles son nuestros pivotes? ¿En dónde lo vamos a buscar? 107, 130. En la ley de amparo, 107 y En el 170. 107 de la ley de amparo o en el 170 de la ley de amparo. ¿Sí? Ok. Entonces, en el 170 de la ley de amparo se establece cuál es el amparo directo, ¿no? Miren. Entonces, en el 170, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Entonces, ¿qué amparo procede? Amparo directo. El directo. Ok, ahora Amparo vamos directo. a ver el 107 para que vean que ahí no está. En el 107, normas generales son normas, actos legislativos, ¿no? Actos y omisiones que provengan de autoridades distintas a las judiciales son actos y omisiones legislativas y administrativas, ¿no? Actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo son actos administrativos provenientes de procedimientos. Aquí está, actos de tribunales. Fuera es antes, después de concluido es después de que causa ejecutoria la sentencia, y luego contractos en juicio es dentro o durante. Contra actos dentro o fuera que afectan a personas dentro de juicio o antes de juicio, ¿no? Ahora, no está. Fíjense el cuadrito que está muy sencillo. Está muy sencillo, permítanme. Vean el cuadrito que está muy sencillo. Actos legislativos, omisiones legislativas, actos legislativos, normas. Administrativos, omisiones administrativas, actos administrativos, procedimientos administrativos. Jurisdiccionales, antes de juicio, jurisdicciones voluntarias, medidas cautelares prejudiciales, medios preparatorios a juicio ejecutivo civil, medios preparatorios a juicio ejecutivo mercantil,
durante el juicio y después, ¿no? Durante. Ordenaron la admisión de una prueba de inspección judicial y pericial relacionada con la receta secreta de su salsa. Es un acto de imposible reparación, ¿no? Después puede ser un lanzamiento, puede ser un incidente de una medida, un arresto dictado en ejecución de sentencia, ¿no? Entonces, contra esto procede amparo indirecto, artículo 107. 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 Contra esto procede amparo directo, artículo 170. Y aquí es donde la mayoría se atoran. Actos durante el juicio. Actos durante el juicio tenemos que distinguir. Hay muchos actos que se dan dentro del juicio y algunos procede amparo indirecto y algunos procede amparo directo. Entonces, ahí muchos se atoran. ¿Qué actos durante el juicio hay? Actos de reparación posible. Hay actos de reparación imposible. Hay actos que afectan a terceros extraños. Hay actos que son resoluciones que ponen fin al juicio. Entonces, si ustedes leen el artículo 107, fracción quinta, lo único que les va a decir es contra actos en juicio. Y ustedes van a decir, y entonces, ¿de dónde sacó todos los demás? ¿No? Acuérdense que nuestros pivotes es el 107 y el 170, ¿no? ¿De dónde sacamos todos esos? Miren, vamos al 107, fracción quinta. Te dice, contra el amparo indirecto procede artículo 107, fracción quinta, contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. Entonces, si es de reparación imposible, ¿qué procede? Amparo indirecto. Amparo indirecto. Aclaro, imposible, ¿no? Amparo indirecto. Ahora, si son de terceros extraños dentro del juicio, no los llamaron, ¿no? O los notificaron mal y se les está llevando en rebeldía. Entonces, ahí hay otro artículo que es igual el 107, que les dice lo siguiente. Contra actos dentro de juicio que afecten a personas extrañas. Es la fracción sexta. Dentro de juicio que afecte. Ahorita les voy a poner unos ejemplos. Nada más quiero que entiendan Entonces, estos terceros extraños durante el juicio, ¿qué procede? Amparo indirecto. Amparo indirecto. Indirecto, claro. Entonces, estos dos
Quedan estos huérfanos. Y entonces nos vamos a nuestro otro pivote. ¿Cuál es nuestro otro pivote? 170. 170. El 170. Ok. Ahora, entonces, 170 dice, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo, o que la violación se cometa durante el procedimiento. Entonces, las violaciones que hay dentro del procedimiento que sean de reparación posible, ¿qué procede? Amparo directo. Amparo directo. Y ahorita les voy a decir por qué y de dónde sacó eso. Vean. Veamos al 170. ¿De dónde sacó eso? Dice aquí. Miren. En el 172 dice, en los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan a las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo cuando no se le cite o se le cite en forma distinta, haya sido falsamente representado, se desechen sus pruebas, se declara ilegalmente confeso, se declare por desecho resuelve ilegalmente un incidente de nulidad, no se le concedan los plazos o prórrogas. Todo esto es procesal. Todo esto es para tribunales administrativos, civiles o agrarios o del trabajo, 172. Todos estos administrativos, civiles, agrarios o del trabajo son estos. Estos, 172, civiles, administrativos del trabajo. Y los que nos interesan en nuestra materia penal están acá. Están acá, en el 173. En los juicios de orden penal se consideran violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso. 1, apartado A, cuando se trata del sistema de justicia penal mixto. Y acá, cuando se trata del sistema de justicia penal acusatorio oral. Todavía hay procesos que se siguen con este sistema y obviamente hay que se siguen con este sistema. Entonces, tendremos que distinguir el 173. Ahora, vamos a hacerlo más sencillo. A ver. Ahora, para nuestra materia penal, es el mismo esquema con algunas especificaciones. Puede haber omisiones legislativas de leyes penales. ¿No? Puede haber normas penales. Este es nuestro tema. Puede haber omisiones administrativas del Ministerio Público, ¿no? Puede haber actos administrativos del Ministerio Público, ¿no? Puede haber actos dentro del procedimiento administrativo del Ministerio Público. Puede haber actos jurisdiccionales penales. Antes, durante, en sentencia o después.
Y entonces, las reglas aquí será, como habíamos dicho, amparo indirecto, 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 amparo directo, amparo indirecto, amparo indirecto, amparo directo. Ahorita lo vámonos de colores. Amparo directo y amparo indirecto. Lo vamos a poner de colores para que se vea mejor. Miren. Con algunas adecuaciones, este es el esquema, esa es la respuesta a la pregunta, ¿qué amparo procede? Ahora, les voy a poner uno de los casos que vamos y va para empezar a elaborar la demanda y empezar a ver todos los requisitos y de dónde los sacamos. Miren. Por ejemplo, una resolución que pone fin al juicio, que es, no sé, un incidente de falsedad, de falta de personalidad del actor, del representante del actor. Si se gana, no se entró al fondo y entonces se pone fin al juicio sin resolver el fondo. La diferencia entre la resolución que pone fin al juicio y la sentencia es que esta resuelve el fondo, resuelve la litis, y esta, las dos terminan el juicio. Nada más que esta resuelve la litis. Absuelve, condena, declara, condena, constituye. Y estas no entran, no resuelven la litis, pero terminan con el procedimiento. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Que terminen con el procedimiento sin que resuelvan el fondo. Revocación de albacea, un incidente de revocación de albacea donde se dicta sentencia. Pero no resuelve. No termina con la sucesión, ¿o sí? No, nada más Termine, es resolución que ponga fin al juicio. O sea, que ponga fin a todo. La no admisión a la reconvención. La no admisión a la reconvención no termina el juicio. La caducidad de la instancia, ¿no? La caducidad de la instancia es un acto que, si bien se dicta durante el juicio, no resuelve, termina el juicio, se dicta durante el juicio, termina el juicio y no resuelve la litis, porque si caduca la instancia por no promover, termina el asunto. Es una forma anormal de extinción del proceso. Otra forma normal de extinción del proceso, que es una resolución que pone fin al juicio, que no resuelve la litis, es el incidente de falta de personalidad, ¿no? El incidente de falta de personalidad de el representante de la actora. ¿Qué pasa si se declara fundado? ¿Qué pasa si se declara que el representante de la actora no tiene personalidad para presentar la demanda? El juicio se sobresee, ¿no? Procedimiento. Se sobresee, termina el juicio. Se da durante el juicio, lo da por concluido, pero no resuelve la litis. Es decir, no resuelve lo que pide uno y lo que pide el otro, ¿no? No lo resuelve. Otro, el incidente de falsedad de firma de la demanda. Si se gana el incidente de falsedad de firma de la demanda, es un acto durante el juicio, concluye el juicio porque termina y, ¿qué más? No resuelve el fondo, ¿no? Ok. Bueno, hasta ahí, esto era una introducción muy rápida de la primera pregunta que nos vamos a hacer cuando nos llega el asunto,
¿qué amparo procede? Más o menos, y la vamos a ir, esto mismo esquema, lo vamos a ir trabajando. Ahora con nuestro caso. Les voy a poner un caso. Es un caso real. Es un caso real y eso les pasa todos los días. El acceso a las carpetas de investigación, ¿no? A ver, la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales establecen y regulan cuando una persona o un imputado, vamos al imputado, tiene derecho, a ver, nos dicen algo. A ver, espérame, a ver. Sí, maestro, justo lo que comentaba de la reconvención, según Sí, según aquí en el Estado de Puebla, la reconvención sí termina el fondo del asunto. a ver, espérame, déjame ver. Dice, la acción reconvencional es un procedimiento que si bien se tramita de manera conjunta con el de la acción principal, es un procedimiento autónomo independiente con elementos y características, espérame, de tal suerte que el desechamiento de la demanda reconvencional pone fin, pone fin a la instancia por cuanto hace la reconvención con independencia, pero aquí habla del recurso de apelación, no del amparo indirecto. Dice, ¿ustedes ven la tesis? ¿Sí? Dice, reconvención, ante el desechamiento de la demanda, procede el recurso de apelación, pero no habla del amparo. Es que, bueno, dentro de lo que yo entendí sobre la pregunta era sobre Sí. las resoluciones que ponen fin al juicio, y de estas resoluciones que ponen fin al juicio se encontraba el desechamiento de la reconvención. Pero a todo el juicio. Pone fin a Y bueno, todo el juicio. continuando con el principio de definitividad, en el caso de que en la apelación no prosperara, es decir, que la confirmaran, pues procede el amparo directo, ¿no? A ver, es una resolución que pone fin al juicio. Te entiendo que tú lo estás interpretando la reconvención como dice ahí que es autónoma, una instancia autónoma. ¿Te refieres a ese juicio? ¿A esa instancia autónoma? Sí, así es. Yo creo que, de acuerdo a la reforma de 2011, dice, resoluciones que pongan fin al juicio, se ha interpretado que es todo el juicio, ¿no? En este caso, el desechamiento de la reconvención no termina con el juicio, ¿no? Con todo el juicio. Entonces, ante dos interpretaciones, si una es amplia y dice, en relación a esta no termina con el juicio y en otra termina con parte del juicio, pero se refiere a un juicio, dice el artículo primero constitucional que ante dos interpretaciones se debe de dar de la interpretación más favorable a la persona. Entonces, de acuerdo a esa interpretación, tendría que proceder, si le damos esa interpretación, tendría que proceder el amparo directo, con esa interpretación. Pero vamos a verlo ahorita con más calma, porque hay otros criterios que dicen otra cosa, ¿no? Pero está interesante lo que tú dices. Está interesante lo que tú dices. Ok, maestro, gracias. ¿No? Pero ahorita lo vemos, después del caso, les pongo el ejemplo que hay. Por ejemplo, desechan la reconvención cuando dice que no tiene ninguna vinculación con la demanda principal, ¿no? Ese es el caso. Déjame avanzar con el caso y nos regresamos a ese punto, ¿no? Claro que sí, Porque maestro. tiene razón en la interpretación, pero hay criterios que dicen lo contrario, ¿no? Ahorita lo vemos. A ver, entonces, la Constitución y el Código Nacional, este es un caso real.
muchos de los penalistas con los que he platicado, para ellos es un asunto ya perdido. Pues, lo sobreseen, incluso hay jurisprudencia, ¿no? Hay jurisprudencia, van a sobreseer. Yo como imputado, o considero que soy imputado, quiero tener acceso a la carpeta de investigación, ¿no? Tanto la Constitución como el Código Nacional establecen en qué casos se puede tener acceso y en qué casos no a la carpeta de investigación, ¿no? Pero resulta que en estos casos del acceso a la carpeta de investigación se da, o creo que se da, y quiero que ustedes lo analicen y forjen su criterio, si se da lo que se denomina en amparo contra normas generales, discriminación normativa. ¿Ustedes han escuchado la discriminación normativa? No. Bueno, la discriminación normativa es una causa de inconstitucionalidad de una norma. Penal, civil, administrativa, laboral, fiscal. ¿Qué pasó, Carlos? Es sobre el efecto estigmatizante de la norma, ¿no? Ese es otro. Ah, ok, perfecto. Ese es otro. Gracias. Sí. Todo eso, esa metodología y esa casuística la vamos a ver. La vamos a ver. Pero en este caso que les estoy platicando, me parece que hay una discriminación normativa. La discriminación normativa se da cuando el legislador trata sin justificación alguna, de manera distinta, a dos partes que deberían de estar en un plano de igualdad. ¿Cuáles serían estas dos partes en materia penal? En la carpeta de investigación, ¿cuáles serían? El investigado y el que presenta la demanda, querella, El ¿no? actor, La pues, víctima La ofendida. denuncia o la querella, la ¿no? víctima y el La víctima o el ofendido. ¿Con quién? Contra el investigado, porque Imputado. todavía no es imputado. Ok. Efectivamente. Yo digo que soy imputado, pero todavía no soy imputado. Ahora, ahorita que veamos el artículo, y ustedes me dirán si sí o no, y les voy a dar una lectura sobre la discriminación normativa. Cuando vean, ahorita que leamos el artículo constitucional y el Código Nacional, en el Código Nacional, en la Constitución y el Código Nacional, específica del Código Nacional, se establece que quién es la víctima y quién es el ofendido. El propio Código Nacional de Procedimientos Penales establece, el legislador estableció quién es la víctima y quién es el ofendido. Y a ver, penalistas, en relación con el imputado, ¿quién es el imputado? Les pregunto, al igual que la víctima y el ofendido, el legislador estableció en la norma quién es la víctima y quién es el ofendido, o estableció otros requisitos. Es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece en la norma quién es el imputado. No. no, Sí lo establece, sí establece No. el Código Nacional. No. El No. 112. No, Dice que, léelo. dice, artículo 112. Ujú. Se denominará genéricamente imputado a Sí. quien sea señalado por el Ministerio Público Sí. como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. Sí. Además, se denominará acusado a Sí. la persona contra quien se ha formulado acusación o sentenciado aquel sobre quien ha recaído una sentencia, aunque no haya sido declarada firme. Ok. Y yo les digo que no. Y ahorita les voy a decir por qué. Vamos a ver el código. A ver. Ahí está
lo fino, lo fino que deben de ser ustedes. Tienen que ver los detalles. Miren. Vean cómo no. Dice aquí. ¿Ya se ve? Ya. Ok. Sí. Ok. A ver. Bueno, déjenme dejar de compartir tantito. Ustedes tienen que ser finos. Tienen que salir espérenme, tienen que salir para eso son estos cursos, porque ahorita pudieran estar echándose una michelada, ¿no? Y están aquí escuchando barbaridades, ¿no? Entonces, esto tiene que tener algún beneficio. Miren, tienen que ser finos, tienen que ver los adjetivos calificativos, tienen que estudiar para ser unos buenos amparistas en materia, en contra de normas generales, que hay muy pocos y ganan muy bien, ¿no? Y hay muy pocos, ¿eh? Hay muy pocos amparistas en contra de normas generales. Y aunque no quieran ser amparistas contra normas generales, con el control difuso, tienen que saber las metodologías para impugnar una ley, tanto formal como material, ¿no? Las estigmatizadoras, las discriminatorias normativas, y así, un montón, ¿no? De tópicos que hay para impugnar de inconstitucional la ley, o mediante el control difuso, ¿no? Del sistema difuso. A ver, vamos a ver. Dice, ¿se ve? Sí. ¿Quién es la víctima o el ofendido? Fíjense, para efectos de este código, se considerará víctima del delito al sujeto pasivo que resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta. Resiente directamente sobre su persona la afectación producida por la conducta delictiva. Te dan un madrazo, bueno, un golpe, y resentiste en tu persona, ¿qué delito es? Penalistas. Lesiones. Y me dan en la cara y me rompen la nariz, es un delito de lesiones, entonces es la víctima, ¿no? Porque el sujeto pasivo resiente sobre su persona. Ahora, se considera ofendido a la persona física o moral titular del bien jurídico lesionado o puesto en peligro por la acción o la omisión prevista en la ley penal que señale como delito. Por ejemplo, en un fraude, una administración fraudulenta, ¿quién es el ofendido? ¿Recae la conducta sobre su persona? En administración fraudulenta, su persona. No. No. Sobre sus bienes. Sobre su patrimonio, ¿no? Por el Ese es el patrimonio. ofendido, ¿no? Esa es la distinción. Uno sobre la persona, ok. Ahí dice, la misma ley te dice quién es la víctima y quién es el ofendido. Y ahorita les voy a decir por qué es tan importante, ¿eh? No es meramente teórico, ¿eh? Les voy a decir la importancia. Miren, luego, de ahí, ¿no? Y entonces, nos vamos a ver, espérenme. Ahí, tantito, algo estoy haciendo aquí. Entonces, después nos vamos al imputado. Y en el imputado no dice lo mismo. Establece una cláusula habilitante en materia administrativa. ¿Conocen las cláusulas habilitantes legislativas y administrativas o no? ¿Las conocen? No. No. Bueno, ahorita les digo cuáles son.
Miren, dice el artículo 112. Les voy a poner el 112. Dice el artículo 112. Se denomina genéricamente imputado a quien sea señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como delito. A quien sea señalado por el Ministerio Público. Les pregunto, en el caso de la víctima o del ofendido, ¿el Ministerio Público le tiene que reconocer el carácter de víctima o de ofendido a la víctima y al ofendido? No, No. porque es desde el momento en que fue lesionado su bien jurídico, desde Así el momento es. en que me pegaron, desde el momento en que me defraudaron, Así desde es. ese momento me convierto en víctima u ofendida. Ahora les pregunto, en el caso de el imputado, ¿requiere un acto del Ministerio Público? Pues sí, ¿no? ¿Para ser, Porque- para ser de imputado? Sí, porque previo es solo investigado, ya después de que en la audiencia inicial en donde se formula la imputación, ya es el imputado. Es el señalamiento, ¿no? El señalamiento. Sí. Pero sí es un acto pues, protocolario delante del juez. O sea, es un acto del Ministerio Público, ¿no? Se necesita una declaración del Ministerio Público para que una persona tenga el carácter, adquiera el carácter de imputado. ¿Sí? sí. ¿Qué trascendencia tiene esto? Como la víctima y el ofendido automáticamente tienen el carácter de víctima o de ofendido, tienen todos sus derechos desde el principio. En el caso del imputado, que considera que es imputado porque si él ya tuvo conocimiento que hay una denuncia, lo denunciaron a él, me denunciaron a mí, ya tengo conocimiento, y el Ministerio Público me está investigando, pero no hace esa declaración, y por lo tanto, mientras no haga esa declaración de que soy imputado, no voy a tener los derechos de imputado. Entonces, el Ministerio Público me puede traer así meses y años diciendo que no ha hecho la declaración de imputado, sino sigue investigando, que por el momento no se advierte que yo tenga el carácter de imputado, y me puede dejar seguir investigando, y me va a dejar en estado de indefensión. Ese es el problema, que al víctima y ofendido no se requiere declaración del Ministerio Público, entonces el Ministerio Público no puede hacer nada más que reconocer sus derechos. El imputado, hasta que el Ministerio Público quiera, porque no, el Código Nacional no establece cuándo, cómo, dónde. Los que son penalistas y que se han enfrentado a esto, ¿qué les ha dicho los ministerios públicos? ¿Qué pasó, Gris? Maestro, sí, era en relación o aunado a lo que usted dice, pero mientras se generan actos de molestia, porque incluso sin hacer todavía una imputación, porque es en un momento procesal ante el juez, Sí. pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando el Ministerio Público manda a citar al que es señalado como el responsable de haber cometido una conducta? Ahí ya es diferente, porque ahí ya hay un acto de molestia, o cuando esté detenido, etcétera, etcétera. Ahorita lo vamos a ver. Y tendría yo derecho al acceso de carácter, y ya va, ¿no? Ajá, pero si no lo hace. Y Pues no lo está hace. vulnerable, hay una discriminación normativa, como usted lo dice, ¿no? Porque hay una discriminación normativa. Porque a uno sí le está dando acceso desde el que principio. vaya la persona. Sí, desde el principio. Sin Y en necesidad cambio, de declaración del Ministerio Público. exacto, sí. Y al otro, sus derechos están suspendidos, y no solo es el acceso a la carpeta, sino a oponerse a todos los actos. Ustedes van a decir, es que me voy a oponer cuando
dicten el acto de molestia, cuando me citen a la audiencia, etcétera, etcétera. A ver, una carpeta de investigación que lleva a investigar, la llevan armando un año, te citan, ¿cuánto tiempo tienes para contestar eso? Penalistas, en la audiencia inicial. Los citan a la audiencia inicial. ¿Cuánto tiempo tienes? Vamos a suponer, el Ministerio Público un año se hizo, güey. Una media hora. No, vamos a quitar eso de ahí. Pónganle, el Ministerio Público durante ese año estuvo investigando y no hizo la declaración de que eras un imputado. Y te cita, ya sea por, bueno, obtiene el orden de aprehensión o te cita, ¿no? Y ya te presentas a la audiencia. ¿Cuánto tiempo tienes para rebatir eso? Todo lo que hizo en el año. Pues de que le corre traslado de la carpeta. ¿Cuánto tiempo aprox? Media hora, una hora a lo mucho, media hora. Y es orden de aprehensión, ¿no? Sí, es orden de aprehensión. Y si no es orden de aprehensión, te citan semanas, ¿no? Una semana, no sé, ¿no? ¿No hay discriminación normativa? Sí. ¿No hay igualdad? No entendí lo que acaban de comentar Sí, compañeros. sí. Y eso no solo pasa, ahorita lo regresamos, y eso no solo pasa en materia penal, sino también pasa en derecho administrativo sancionador, en las contralorías internas, en las funciones públicas, porque el órgano investiga años, te cita a la audiencia del procedimiento administrativo sancionador, te da 15 días para contestar. Una investigación que realizó en 3 años y te da 15 días para contestar. Cuando el servidor público ya está fuera, ya no tiene acceso a los archivos, ya no tiene información, ¿no? Ahora, a ver, se los barajeo más despacio. A ver, penalistas. Yo soy su cliente y le digo al licenciado César: oiga, licenciado, me siento un poco atemorizado, tengo miedo porque me enteré que mi vecino presentó una denuncia en mi contra, ¿no? Ah, ok. Entonces se entera y de cierta manera, pues, hay algunos indicios, a veces hasta por periódico, ¿no? Se presentó denuncia, ¿no? Bueno. Y entonces va el licenciado César al Ministerio Público o presenta un escrito. Quiero presentar a Daniel. O quiero presentar una entrevista, quiero que me cites para entrevista de Daniel, ¿no? O quiero ofrecer datos de prueba. Daniel quiere ofrecer datos de prueba, ¿no? Bueno. Y el Ministerio Público puede ser que te acepte, pero ¿qué pasa si no te acepta? Te dice, no, es que él no tiene el carácter de imputado. Oye, pero es que sabemos que la denuncia la presentaron en su contra, no te puedo dar información. O consigue las copias y la denuncia va contra mí. Oye, pero es que va contra él. Pero yo sigo investigando, para mí no es imputado. Y sigue girando oficio a todos lados y recabando información, y yo sin poder intervenir, ¿no? Y entonces, el licenciado César solicita mediante escrito que me den acceso a la carpeta, que me designa defensores y que me señalen día y hora para dar una entrevista, ¿no? Y el licenciado César, el Ministerio Público se niega, no al lugar a acordar de conformidad, en virtud de que yo sigo investigando y para mí no tiene el carácter de imputado, ¿no? ¿Por qué? Porque vimos que el carácter de imputado, ¿quién lo tiene que declarar? ¿El MP? El Ministerio Público. Y así nos va a traer. Y va la próxima semana el licenciado César y le van a decir lo mismo. Y va el mes siguiente y le van a decir lo mismo.
y cuando menos sentimos ya traemos orden de aprehensión y ya nos agarraron, ¿no? Sin podernos defender, se echaron 1 año, se echaron 2 años integrando la carpeta, buscan una orden de aprehensión, me detienen, y ¿ustedes creen que voy a poner a rebatir lo que hicieron 2 años en tan poco tiempo? Es imposible. ¿Qué pasó, Iván? Y bueno, una pregunta, maestro. Y por ejemplo, si de todas maneras yo no tuviera el conocimiento de que todavía soy un imputado, me están señalando el Ministerio Público, por decir, si yo fuera el ejemplo que ahorita comentó, ¿no sería factible que pusiera un amparo buscador para ver si hay investigaciones o en este caso algún delito que se me esté formulando en mi contra para que yo también me pueda informar si realmente existe esa denuncia? Sí, incluso ya hay jurisprudencia en relación a los amparos buscadores, ya los están limitando, ¿no? Pero no te van a remitir las constancias, ni te van a dar acceso. Así es. Porque hay jurisprudencia incluso que señala que es una causa notoria y manifiesta de improcedencia esos amparos. Y entonces, ahorita lo vamos a ver, pero entonces me van a decir ustedes, pues, ¿para qué lo estamos viendo? Si ya está claro. Con los penalistas que yo he hablado, eso es lo que me dicen. Es que hay jurisprudencia, ya, no se puede. Dije, a ver. Entonces, empiezo a revisar lo que establece la Constitución y empiezo a revisar lo que establece el Código Nacional y no coinciden. Entonces, lo que la mayoría de los penalistas con los que he hablado hacen es que solo promueven el amparo en contra de la negativa de darle acceso a la carpeta. Y el amparo se debe presentar no solo contra la negativa de dar acceso a la carpeta, porque ¿qué es antes? ¿Qué es antes? La consecuencia de no darte acceso a la carpeta, ¿cuál es su causa? El no reconocimiento de imputado. Que no tienes el carácter de imputado, porque no te lo ha reconocido el Ministerio Público. ¿Y en dónde está eso? En la norma del Código Nacional. En el Código Nacional. En el artículo 112. Y ese artículo 112 discrimina al imputado normativamente porque a la víctima o al ofendido, sin necesidad de declaración del Ministerio Público, le reconoce sus derechos. Y al imputado es necesario, sin de establecer cuándo, cómo y dónde, sino como quiera, cuando quiera, como pueda, que te reconozca el carácter, y hasta que tengas el carácter de reconocido de imputado, vas a poder hacer valer tus derechos. ¿Sí queda claro? A ver, ¿qué pasó, Rolando? Hola, buenas noches, doctor. Oye, yo tengo una pregunta en concreto. Por ejemplo, en un caso, ¿no? Hace tiempo escuché de un abogado un asunto que le llegó. Sí. En el 2017 ocurrieron unos hechos, una fiesta, sí. Y este año, en el 2023, aprendieron a uno de sus clientes por violación. Sí. Ahí mi pregunta es, ¿por qué tarda tanto el Ministerio Público en solicitar y que le autoricen la orden de aprehensión? Digo, 5 años. Bueno, pueden ser muchas cosas, ¿no? Pueden ser exceso de trabajo, puede ser, hay muchas causas que están, no sé, un Ministerio Público puede llevar 500, 1000, ¿no? O 1000, 2000, carpetas, o en su caso antes averiguaciones previas. Si es 2017 acá, ya son carpetas, ¿no? De Ciudad de México. Pero se supone que para una orden de aprehensión es porque estamos hablando de delitos graves, ¿no? Del 19 constitucional. Entonces, ¿por qué tanto tiempo? ¿No? Pues realmente no hay en la legislación un plazo para que el Ministerio Público pueda, es lo que les decía, van a encontrar muchas cuestiones de inconstitucionalidad en las normas penales que lo vamos a ver, porque no establecen tiempo, cómo, cuándo y dónde. O sea, no se establece debería de haber un plazo para investigar y debería haber un plazo para que el Ministerio Público pudiera solicitar la orden, pero no está así. Entonces, no, hay asuntos que son desde 2012, mientras no prescriba,
¿no? Porque los códigos penales establecen las prescripciones y normalmente dicen, si pasa un cierto plazo y se suspende la prescripción y después de cierto plazo, ya si no se ejerce la acción, ya empieza otra vez a contar la prescripción. Lo podemos ver un caso, pero eso es, o sea, aún así no se tarde. Imagínate, se tardan 3, 4 meses sin investigar, te arman todo, no te reconocen, el Ministerio Público no te reconoce el carácter de imputado, te consiguen la orden de aprehensión, te detienen y ahorita vamos a ver esos plazos ante el Ministerio Público, plazos ante el juez, etcétera, etcétera, que establece la Constitución y el Código Nacional, pero son plazos muy breves, ¿no? Entonces, no te puedes defender. Entonces, hay una discriminación normativa. ¿Qué pasó, Mario? Muchas gracias. Cuando citan a comparecer a una persona, necesariamente tiene que ser una declaración de imputado, o en ocasiones, por ejemplo, el Ministerio Público te cita con una explicación ahí de que está relacionado con los hechos. Entonces, no es lo mismo imputado que relacionado con los hechos, pero claro, a mi manera de ver, al estarlo relacionando, definitivamente ya casi lo está imputando, de hecho lo está imputando. No sé cómo lo ve usted. Tiene que haber una declaración. Sí. Miren, vean la jurisprudencia, y yo encontré una salida a esta jurisprudencia, darnos la vuelta mediante un amparo contra normas generales en materia penal, que es lo que vamos a ver, ¿no? Entre otros casos. Vean la jurisprudencia. Miren. Es de la primera sala. Dice, improcedencia del juicio de amparo indirecto. Se actualiza una causa manifiesta e indudable para desechar de plano la demanda cuando el acto reclamado consiste en la negativa y omisión del Ministerio Público de permitir el acceso a la carpeta de investigación a la parte quejosa, cuando ésta no ha sido detenida, no ha sido citada a comparecer o no ha sido afectada por un acto de molestia realizado en su contra, realizada con el carácter de imputada dentro de la etapa de investigación inicial y solo aduce que sospecha de esa calidad. Y es una contradicción de tesis, es una causa manifiesta e indudable de improcedencia, es decir, ni siquiera le dan entrada al amparo. Y si le dan entrada al amparo, lo van a sobreseer fuera de audiencia constitucional, y si no lo sobreseen fuera de audiencia constitucional, lo van a sobreseer en la sentencia, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, a ver, se los pongo gráficamente. Miren. Se los pongo gráficamente. A ver, aquí está la denuncia, ¿no? Víctima u ofendido, ¿no? Y aquí hay una etapa que se llama investigación inicial, ¿no? Les pregunto, penalistas, ¿existe en el Código Nacional un plazo para que termine la investigación inicial para que se lleve a cabo? Un plazo. No. No. No existe plazo. Entonces, el Ministerio Público se puede tardar 6 meses, 1 año. Vamos a suponer que tardó 2 años. En la inicial, en la investigación inicial. Entonces, después, ustedes se dan cuenta de que existe esa carpeta de investigación y en esta, ustedes van y el Ministerio Público les niega el acceso. Les niega el acceso, ¿por qué? Porque dice que en términos del 112
no les ha reconocido el carácter de imputado. Les pregunto, ¿el Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuándo, cómo y dónde el MP está obligado a reconocerme el carácter de imputado? No. Pues no, porque si estuviera, sería más fácil el amparo, ¿no? No. Entonces, no dice cuándo. No dice cuándo, dónde, ni cómo. ¿No? Está a total discreción del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque yo no tengo acceso a la carpeta. Entonces no sé si ya hay elementos para que tenga yo el carácter de imputado o no. No tengo elementos. Estoy en total estado de indefensión, ¿no? Entonces, aquí el tema, entonces, pasan, consigue la orden de aprehensión, la ejecutan, está la audiencia inicial, y aquí, en la audiencia inicial, ya lo tienen detenido, y se va a tener que defender de toda la investigación de 2 años. 2 años contra 48 horas, o la duplicidad, ¿no? ¿O no? Es menos, doctor. Perdón. O la duplicidad. ¿No? Entonces, imagínense 2 años contra esto. Era ahí donde no lo había entendido, maestro, porque me parece que escuché que alguien, el compañero César dijo media hora o algo así, por eso yo decía que lo que usted ahorita está diciendo ya me quedó claro, porque a partir de que es puesto a disposición del juez de control, corren esas 72 horas, ¿no? O sea, de partir de que lo recluyen, ¿no? Son 72 horas. Entonces tendría que esas 72 o la duplicidad, ¿no? Como usted dice, ¿es correcto? Sí. Pero ¿a poco se van, a poco ya detenido, sin información, se van a poder defender se van a poder defender ya adentro? No. Y aparte es incluso más, más lo que usted refiere, doctor, porque en realidad la oportunidad de defensa se le da desde el momento en el que se le da acceso a se le corre traslado al abogado, que en ese momento ya se entera de cómo está, cómo viene lo que consta en la carpeta de investigación, pero pues eso es, póngale usted, en el mejor de los casos, 2 horas antes de la audiencia, y eso ya es mucho, porque si el abogado defensor o el defensor de oficio ubica al MP, y ya pues se apersona y el MP accede, le corre traslado, pero si no, hasta la audiencia, iniciando la audiencia, pregunta el juez si ya le dio, si ya le corrió traslado y en ese momento legalmente el MP corre traslado a la defensa y a partir de ahí es que se entera ya de cómo está armada la carpeta de investigación. Ahora, hay la estrategia que yo he conocido de algunos penalistas con los que he platicado, ellos presentan amparo en contra de la negativa de acceso a la carpeta. Negativa. Y la jurisprudencia que dice que el amparo en contra de la negativa de acceso a la carpeta, ¿qué? Es improcedente. Es notoriamente improcedente. Es decir, ni siquiera deberían de admitir la demanda. ¿En contra de qué? De la negativa u omisión de permitir acceso a la carpeta. A ver, les pregunto, como cuando lleven asuntos penales, si alego la inconstitucionalidad del artículo 112, que le da una cláusula habilitante al Ministerio Público para determinar cuándo es imputado y cuándo no, ¿se refiere el acto reclamado a la negativa de acceso a la carpeta? ¿Sí o no? No.
No, no te estoy pidiendo que me des acceso. Nada más reconóceme el carácter de imputado. No te estoy pidiendo que me des acceso. Entonces, ¿aplica esa jurisprudencia? No. Pues no. Entonces, lo que hay que hacer es solicitar que le reconozcan el carácter de imputado, contra la negativa, presentar un amparo contra el artículo 112 del Código Nacional de Procedimientos Penales con motivo del primer acto de aplicación. Y no aplica la jurisprudencia, porque lo improcedente es el acceso, la negativa al acceso a la carpeta. Yo no estoy pidiendo que me des acceso, que es una consecuencia. Si gano el amparo, me va a hacer que haga acceso a fuerza, ¿no? Entonces, tendría que ser un amparo contra una norma general penal con motivo de su primer acto de aplicación en términos del artículo 107, fracción primera de la ley de amparo. Y entonces nos regresamos a nuestro cuadrito. Nos regresamos a nuestro cuadrito. A ver, nos regresamos a nuestro cuadrito. Les voy a ver. Miren. Nos regresamos a nuestro cuadrito. Actos legislativos. ¿Es una omisión? No. ¿Es una omisión? No. No. Es una norma, ¿no? Sí. Sí. Es una norma. En la próxima clase vamos a ver las heteroaplicativas y las autoaplicativas. Es una norma heteroaplicativa. Muy sencillo. Es rimbombante la jurisprudencia que distingue sobre las heteroaplicativas y las autoaplicativas, pero en términos sencillos, habla de la teoría de la individualización, ¿no? Pero en términos sencillos es, si la norma, desde que entra en vigor, crea, modifica, transmite o elimina o suprime derechos y obligaciones, es autoaplicativa. Y la puedes impugnar desde que entra en vigor. Si la norma necesita un acto de autoridad para que cree, modifique, transmita o extinga derechos y obligaciones, es heteroaplicativa. Y necesita un acto de autoridad, ¿no? Por ejemplo, el 112, por la sola entrada en vigor, te modifica, te crea, te transmite o te extingue algún derecho o alguna obligación, nada más por entrar en vigor. Pues no. No. Necesita un acto de autoridad, ¿no? No. ¿No? Entonces, ese es el criterio, es así de sencillito. Si la ley, desde el principio de su entrada en vigor, crea, modifica, transmite o extingue derechos y obligaciones, es autoaplicativa. Y si no, si necesita el acto, si el acto de aplicación es el que crea, modifica, transmite y extingue, es heteroaplicativo. Eso lo vamos a ver mañana. Pero, entonces, lo que hay que hacer, y mañana vamos a empezar con la demanda, específicamente para ver todas les voy a enseñar las metodologías que hay para cuestionar la constitucionalidad y convencionalidad de una norma general, ya sea una norma procesal, ya sea una norma sustantiva. Les voy a pasar un libro sobre la técnica legislativa de creación de tipos penales. Eso también les va a servir mucho para cuestionar la constitucionalidad sustantiva, ¿no? Y mañana vamos a ver los tipos de inconstitucionalidades que va a haber cuando empecemos a ver la demanda. Vamos a ver la inconstitucionalidad formal del proceso legislativo, vamos a ver la inconstitucionalidad material, ¿no? La inconstitucionalidad procedimental, la inconstitucionalidad por desuso. Hay muchas causas, tópicos de inconstitucionalidades que existen en contra de las normas, ¿no? Que lo deben de saber, ¿no? Les reitero, muy pocos saben el amparo contra normas generales, se paga muy bien, hay muy pocos
y si ustedes le aprenden, pues van a estar en otro nivel, ¿no? Además de sus materias, ¿no? ¿Hay alguna duda, algún comentario? No, todo. ¿Está bien? Todo bien. Gracias. Todo bien. Entonces, mande. ¿Nada? Bueno, entonces, mañana vamos a empezar con la demanda. Quiero ver unos 2 casos o 3, si nos da 3, de normas inconstitucionales que aleguemos la inconstitucionalidad. Este caso es real, ¿eh? Este caso sobreseyeron por el tema de la negativa a la carpeta. Se presentó el recurso de revisión y el proyecto venía sobreseyendo. El magistrado ponente retira el proyecto, dice es que no puedo sobreseer porque no es un caso únicamente de la negativa de acceso a la carpeta de investigación, sino también es un caso de inconstitucionalidad del artículo 112 por discriminación normativa. Entonces lo retira y lo están analizando. No sabemos cómo lo van a resolver, pero es una salida. O sea, tiene que hacer algo, porque imagínense, y eso también pasa en derecho administrativo sancionador, ¿eh? Igualito, ¿no? Tardan 2, 3 años en integrar la investigación, te notifican 15 días, contesta. Ya no tienes ya no tienes el puesto, ya no tienes acceso a los archivos, ya no tienes a los compañeros, ya no tienes prácticamente información y tienes que contestar en 15 días una investigación que armaron en 3 años, ¿no? Entonces, esto es grave, ¿eh? ¿No? Bueno, ¿algún comentario, duda, queja? No, maestro, vamos bien. Órale. No, Todo muy claro, doctor. todo bien. Bueno, nos vemos mañana. Profesor. El viernes no puedo porque tengo un evento, bueno, una cosa ahí, académica, pero de aquí al jueves sí, le damos todo lo que podamos, ¿no? Ok, Órale, pues. gracias. Dale. Gracias, doctor. Gracias, hasta Bye. mañana. Gracias. Gracias. Hasta mañana.